Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente otra vez tratando de tener más información sobre todo lo que está pasando en el mundo y en nuestra Argentina y también en nuestros países limítrofes. Así que tenemos la grata visita en esta pequeña entrevista que vamos a hacer a José Guzmán, un redactor de la revista Antimafia, que un gustazo de tenerte por primera vez, pero esperemos que no sea la última y que podamos hacer muy buenas charlas contigo y hacer desasnar a la gente de dudas. Así que, ¿cómo estás, José? Un gusto. Un gusto, gracias Fabián, Rubén, a toda la producción por esta comunicación. Lleva un esfuerzo muy grande, ¿no? Yo estoy en la Patagonia, Argentina, en este momento, en el Bolsón, Río Negro, lugar que en este momento es una zona de conflicto, un conflicto que se generó contra comunidades mapuches y el Estado, que ha generado una situación extremadamente tensa, que en algunos medios se pudo llegar a visualizar una parte de esta situación, ¿no? Exactamente, gracias por estar y bueno, también a Rubén, nuestro querido colaborador, investigador, acá está presente, así que lo tenemos aquí para que también él te haga algunas preguntitas. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, y contento de tenerlo a José, de uno tener un panorama que bien, estamos todos en Argentina, realmente a veces está tan sesgada la realidad, tenemos tanto bombardeo de información que realmente a veces uno no sabe qué sucede realmente, por lo menos lo que es ahí donde está José, ¿no? Y quién mejor para contárnoslo, y como dijiste vos, desasnarnos y ver un poco por dónde pasa la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí realmente? Sí, lo que pasa es que hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una cosa es que es veraz. Muchas de las noticias que nos llegan por distintos medios que son hegemónicos al poder son veraz. Lo que ellos muestran tiene cierta veracidad, pero no muestran el todo, solamente fraccionan la información y no es la realidad completa. Y eso es un tema muy finito de hilar y nosotros no podemos decir esta es la verdad, pero sí podemos tratar de mostrar al público todo el panorama, el abanico de acciones y de situaciones que ocurrieron y que ellos disciernan y tomen una decisión. Si analizamos los medios hegemónicos en Buenos Aires, que los podemos ver en YouTube, de todo lo que está sucediendo, tienen un lineamiento y hay una generación de odio y de xenofobia hacia ciertos grupos étnicos, en este caso comunidades aborígenes. Y esto viene de una data en años, en cientos de años, que ocurre tanto en Argentina como en Chile. Y estamos hablando de comunidades que están antes de que la República Argentina sea considerada república. Y esto, muchos medios se ayornan a un discurso histórico que es el de Casa Miquela, que habla de ese desierto, esa conquista del desierto, ese lugar totalmente inhóspito donde no había nada, ¿sí? Y sí, había comunidades que eran trasandinas, estaban de una parte de los Andes y de la otra, y iban rotando y trasladándose de un lado al otro. Hoy ese trasandino tiene nombre, tenemos a Chile de un lado y a la República Argentina del otro, ¿sí? Pero son naciones preexistentes a la conquista del desierto. Una conquista que sabemos que estuvo bañada de sangre y la cual le dio la posibilidad a terratenientes que eran parte de ese ejército de adueñarse con sangre en sus manos de miles y miles de hectáreas en la Argentina. Y después, avanzando en el tiempo, llega la época de los 90 con Carlos Menem, por lo menos en la Argentina, y se produce algo que son las privatizaciones. Carlos Saúl Menem en ese momento empieza a generar la venta de esas miles de hectáreas y entre ellas
las vende por 2,50 pesos, literalmente, a empresarios que venían de Europa con euros o dólares. En esto tenemos a un Benetton con más de 900.000 hectáreas. El número, hay que tenerlo en cuenta, son más de 900.000 hectáreas, son 1.140.000 hectáreas, en posesión de una sola persona. Benetton procede de un país como Italia, y entran varias Italias en las 900.000 hectáreas. Es una locura. Bueno, Joseph Lewis, otro nombre importante, y hoy en día eso se está llevando a otras naciones como son Emiratos Árabes, intereses cataríes, y existe una financiación de esta compra que vienen de países que son paraísos fiscales como Dubái, donde hay compradores que tienen relación con sistemas económicos italianos que son corruptos. Vamos a nombrar mafia, una de ellas es la 'Ndrangheta, que está teniendo cierto vínculo en la posible compra de nuevas tierras dentro de lo que es la Patagonia. Este es un dato muy, muy nuevo que surge hace días. Es una relación bastante importante porque todavía no se está hablando bien de eso, pero vienen personas que son testaferros de estos intereses con dinero desde transferencias en Dubái, que vienen de esta malversación de fondos que son las mafias italianas. Las comunidades, volviendo a la situación de las comunidades fueron apaleadas, amedrentadas, asesinadas, y durante el periodo de 2015-2014 en Argentina empieza a haber jóvenes que empiezan a tener conciencia de la situación de su pueblo y empiezan a generar recuperaciones territoriales. Yo escuchaba en los medios de Buenos Aires que hablaban, una periodista que estaba de un medio como TN, por ejemplo, y usaba la palabra la toma. Estas no son tomas, son recuperaciones territoriales. ¿Y por qué? Porque el mismo Carlos Menem, que vendió todo, firmó con conciencia o inconscientemente, firmó lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde la Argentina reconoce a los pueblos preexistentes a la colonización. Entonces esto le genera derechos ancestrales si pueden demostrar que en esos lugares sus ancestros estuvieron. ¿Cómo se demuestra? Con papeles, hay papeles, con chenques, que son los cementerios, se demuestra con pictogramas en la tierra, en ciertos lugares, en la piedra están dibujados, y a su vez habla de cierta capacidad que tienen estas comunidades dentro de toda la Argentina. No hablamos de mapuche, hablamos de comunidades en la Argentina de recuperar su territorio y estarían avalados por la Constitución argentina. El problema es que no hay resistencia. Los únicos en este momento que están ofreciendo una resistencia a esta colonización, y vamos a usar la palabra extranjerización de la Patagonia, porque no son intereses argentinos. No es que lo compra el pedazo de la Patagonia yo, ustedes, o alguien ahí de La Plata que está con interés de comprar. Lo compran extranjeros que vienen con una suma de dinero muy grande, con la devaluación del sistema económico que tiene Argentina, que todos conocemos, compran por migajas extensiones de tierra inmensas. Esta extranjerización de la tierra... ¿Sí? Un cachito ahí, quiero poner... hay un punto chiquitito para pasar un limpio a lo que dijiste. Coincido plenamente en todo lo que dijiste. Primero, cuando decís que los medios no mienten, es una forma de mentir, porque sesgar la verdad o contar una parte de la verdad es una manera de mentir. Coincido plenamente con eso. Te hacen ver una cosa que no es. Después, me pareció muy interesante lo que contaste, y para fundamentar lo que acabas de decir, Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, dijo exactamente lo que dijiste vos.
que los mapuches o otras comunidades estaban antes que nosotros. Entonces, aquí a ver, si uno tendría buenas intenciones, los administradores, tanto del lado de Chile como de Argentina, si realmente le interesaría a la comunidad mapuche, ya se hubiera solucionado. ¿Cómo se soluciona? Dándole a ellos lo que es de ellos. Entonces, realmente siguen actuando lo mismo que hicieron nuestros antepasados españoles, que vinieron a por el oro primero, el oro manchado de sangre. Hoy siguen actuando de la misma manera, aunque quiera vender que son carmelitas descalzas, siguen actuando de la misma manera. Por ahí no salen a matar como lo hacían hace un siglo y medio allá atrás, pero, a ver, lo hacen con represión y si pueden matar uno que otro lo hacen. Coincido plenamente en lo que hiciste a vos. Y ahora te hago otra pregunta para que sigas explayándote. Veo, tanto del lado de Chile, por ejemplo, lo que es en la zona de la Araucanía, encontraron la excusa para vulnerar lo que dice las leyes de protección a las comunidades ancestrales. Por ejemplo, dijeron en Chile que había narcos o ladrones dentro de las comunidades mapuches, ¿no? Que se camuflaban dentro. Entonces, de esta manera lograron, a ver si lo encuentro acá, decretar un estado de excepción, lo que permite hacer la constitución de lado y hacer lo que se me antoja. Y del lado de Argentina, un poco lo que comentaba recién, de no reconocer un poco si son verdaderos herederos de aquellos ancestros y también manchando la autenticidad de la comunidad mapuche como propio de Argentina, como que pertenecen a Chile, ¿no? Son extranjeros. Esa es la excusa que encontraron de ambos lados para seguir atormentando y atosigando a esta pobre gente. Y ahora te dejo seguir. Bueno, me diste pie, sí, es cierto. La información que nos llega es recortada, no nos dan toda la información. El tema de Chile es mucho más complejo que Argentina, pero tenemos que hablarlo para que se entienda. En Chile está la Araucaria. La Araucaria está completamente en un estado de excepción con el gobierno de Boric, una ley que vuelve a tomar, una ley de la época de Pinochet, para que entendamos, haciendo mostrar la verdadera cara de Boric, que todos pensaban que venía con un cambio, y el cambio radical es que volvió a tomar leyes de la época de la dictadura. Las comunidades están divididas, hay una comunidad que es muy fuerte, que no es una comunidad, es la aglutinación de muchas comunidades, que es la comunidad Arauco-Mayeco, la CAM, que viene de la época de Pinochet. Y para que entiendan, en Argentina, la situación entre Argentina y Chile son distintas con las comunidades. En la época de Pinochet, una época de represión, las comunidades se instalaron, resistieron, y para poder resistir el ataque pinochetista, que iban fuertemente armados los pacos, tuvieron que armarse. La situación en Chile es que las comunidades están cerradas, ¿sí? Pero no, si vamos nosotros a vender leña, por decir algo, o a comercial, está abierta al público en general. No hay un solo incidente confirmado de que en un accionar de la CAM haya civiles que hayan sido, no sé, lesionados o que hayan tenido un problema. El problema es que empresas forestales extranjeras, Noruega, Bélgica y distintos países, el gobierno de Chile les cedió terrenos que es donde están las comunidades para extraer los troncos y llevarlos. Lo que hacen las comunidades es detener, por ejemplo, a un camión que viene, que es de una empresa, y esto hay que entenderlo bien, es de una empresa internacional que le da trabajo y le paga migajas al empleado chileno, no es que le pagan millones. Los puestos gerenciales son los que ganan millones, los puestos de mano de obra barata son del chileno, con sueldos bajos.
y lo que hacen las comunidades es decir, supongamos, yo soy el chofer, me detienen en el camión, me dice, disculpe señor, necesitamos que se baje, necesitamos que se tape los ojos o se retire. Una vez que lo ponen en un lugar seguro, prenden fuego a estos camiones de las compañías chilenas que están deforestando y destruyendo todo lo que queda en esta zona de Chile. ¿Es una acción violenta? Sí, lo podemos llegar a discutir porque existe violencia, pero estas empresas mandan sicarios a matarlos a las personas de las comunidades. Es lo que ellos denominan autodefensa. Y desde la parte económica, que yo veo en Chile que salen las empresas a decir, nos destruyeron 2 camiones, llorando. Ellos cada vez que destruyen 2 camiones compran 4, porque están todos asegurados. Está todo extremadamente asegurado. Cada vez que matan a un comunero mapuche, nadie se hace cargo. Las muertes de niños, porque lo siento niños, son de entre los 16 y los 24 años. Hay más de centenares de muertes de jóvenes que pertenecen a las comunidades y algunos no tenían nada que ver porque simplemente portaban un rostro y fueron asesinados por carabineros de Chile. Y hay nombres y listas de nombres de jóvenes asesinados. Y también hay listas y cantidad de presos políticos mapuches en Chile, porque dentro de su cosmovisión han generado una línea política en la cual hoy por hoy tenemos el caso de Héctor Yaitul, que es el vocero de la comunidad Arauco-Mayeco, el cual está detenido y todavía no se sabe bien por qué está detenido. Simplemente están estirando los tiempos para detenerlo. Primero fue por 30 días, ahora por 40 y seguramente van a ser 40 más, porque están en investigación de los hechos que le quieren adjudicar. Hay que entender que ser vocero de alguien no implica que yo accione. Era alguien que lo detuvieron cenando en un bar, no estaba prófugo, no tenía orden de detención, llegó la policía, lo detuvieron, él no puso oposición y se fue y lo encarcelaron, una cárcel de máxima seguridad en este momento. ¿Por qué? Por ser el vocero de una comunidad. Él en ningún momento habla de yo realicé, sino la comunidad explica al público, porque es la forma de llegar a la sociedad chilena, de la situación que se está viviendo. Eso es Chile. En Argentina no existen las armas. Hasta el día de hoy no hay un lugar donde hayan encontrado en un allanamiento armas, que es lo que intentan hacer. Y también tenemos muertos. Tenemos un Rafael Nahuel en en Mapu, en Villa Mascardi, donde hace poco hubo nuevamente represión. Tenemos otro joven en una comunidad Quenquentreu, acá a 6 kilómetros de Bolsón. Tenemos a Santiago Maldonado, que no era parte de la comunidad, sino que simplemente era alguien que tenía la visión de que era una causa justa, los apoyó y lamentablemente el gobierno de ese momento de Bullrich y Macri accionó violentamente con represión y terminó muerto y desaparecido en plena democracia. La situación en Argentina es distinta. Y sobre el estado de excepción, es mucha información, pero hay que hablarla, ¿no? Sí, sí. Hace poco, unas semanas atrás, López Murphy, junto con Bullrich y otros allegados de lo que sería el PRO, están tratando de que la semana que viene se gestione en diputados una ley que sería de excepción y estado de sitio para la zona de Bariloche y Comarca Andina. Hablamos de Bariloche, Lago Pueblo, Bolsón, El Hoyo, que son las zonas de conflicto en este momento según ellos, y lo que solicitan es que esta ley sea tratada en diputados para empezar a utilizar acciones que podríamos denominar claramente de la época de la dictadura, que ya está sucediendo. Fue detenido un periodista en Bariloche, también fue allanada su casa por haber sacado fotos durante lo que fue la represión hace un par de semanas en Villa Mascardi, por la creación de un comando unificado de las fuerzas de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Policía Federal y Policía Provincial. Hablamos de 250 efectivos en el lugar, totalmente pertrechados,
y vamos a explicar esto, porque el otro día me habló una señora y me decía, no entiendo qué es pertrecho. Pertrecho son los grupos de armas y los equipos que les dan para que puedan gestionar este accionar, nuevos. Yo estuve en el lugar mientras estuvo la represión, que costó mucho llegar, y la acción de la Policía Federal, la acción de Gendarmería ante los periodistas, era totalmente aberrante. Nos revisaban completamente, nos decían, vos tenés cara de indio, nos apuntaban a los periodistas, o más que todo a los fotógrafos, los apuntaban con las armas y se reían. ¿Por qué? Porque crearon una zona de exclusión donde no se podía entrar y no podían sacar fotografías, no se podían hacer lo que querían. Crearon un ejército, luego de que Patricia Bullrich, de derecha, venga a Bariloche, haga una marcha, y 24 horas después, Aníbal Fernández, que es el secretario de Seguridad en este momento del gobierno de la Nación Argentina, que en teoría hay una fisura, que en teoría verborrágicamente hablan de cuestiones distintas que no se unen, tomó la agenda de Patricia Bullrich y creó el Comando Unificado y mandó a violentar una zona de esta comunidad que ya estaba ratificado que era de ellos. Es más, todos los detenidos, para que tengan en cuenta, todos los detenidos son en este momento 4 mujeres y unos 6, 7 nenitos menores de 10 años para abajo, que fueron las detenciones de una mujer embarazada, que la hicieron. Esto es para tener en cuenta, una mujer embarazada fue detenida, transportada, siguió encarcelada, dio a luz estando encarcelada, y después vino una jueza, que es la jueza Silvina Domínguez, que es subrogante de Bariloche, que es una jueza federal, y dijo hace horas atrás, no existe evidencia para que los podamos tener encarcelados. No hay nada. Deben darle libertad inmediata. Y todo lo que se sufrió y todo lo que pasaron esas personas, ¿dónde queda? Es grave lo que está sucediendo. Sí, te voy a poner en claro un poquito para la audiencia, porque para darles el panorama y la idea de dónde estamos ahora hablando, porque ahora nos trasladamos a la Argentina. Esto pasó estos días atrás, la tensión en Villa Mascardi, ruta 40, en la altura del kilómetro 223 al 235, en ese más o menos ese tramo, y a 35 kilómetros de Bariloche, para aquellos que conozcan la zona. Bien dijiste vos, José, las imágenes que mostraban estaban tanto Gendarmería estaban muy lejos porque no lo quieren hacer actuar por los problemas que hubo anteriormente, creo, ¿no? Algo así. Y después estaba lo que es Policía Federal y, vos bien dijiste, ahora se me fue, Prefectura. Se unieron para digamos, hacer esta perpetración a personas que están en su tierra, en su lugar, y que según los informes que uno va escuchando por la televisión, estas personas que entraron en estos lugares prendieron fuego a las casas, prendieron fuego a todo lo que estaba ahí. ¿Esto es así, José, o fue pura cháchara de los medios? Hay una cuestión que es el lugar donde está la Los Blasques en Wingumapu. Ellos están en un predio que pertenecía a parques nacionales. Ese predio está abandonado hace años. Ese predio era un hotel, estaba completamente abandonado. Hay fotos que muestran, en ciertos medios que muestran el hotel, pero son fotos del 90. Estamos en el 2022, eso debe tener más de 15 o 20 años de abandono. La comunidad está, creo que desde el 2016. Cuando ellos ingresan, el estado de deterioro de vehículos, hay unos jeeps, hay una ambulancia, están destruidos. Es la imagen, para el que lo ve desde Buenos Aires, de Riachuelo. ¿Vieron las fábricas de Riachuelo? Hay fábricas en el Riachuelo, y si ponemos una foto de la década, no sé, del 60, vamos a ver un esplendor y una fábrica pujante. Hoy por hoy si vamos a ver herrumbre y cualquier cosa tirada en el Riachuelo. Bueno,
Este hotel estaba abandonado, ellos recuperan toda esa zona, utilizan, porque pasa por ahí el tendido eléctrico, sí utilizan el tendido eléctrico y generan casas que son las rucas con lo que queda de esos escombros, que son algunas cosas, pero lo que quedan de esos escombros lo empiezan a generar. Eso es así. Después, lo que sucedió, que es el hecho, digamos, que inicia todo esto, que no está esclarecido del todo, es que había un puesto de gendarmería, ¿sí? Puesto de gendarmería móvil, donde había gendarmes armados, que estaba a un costado de toda la zona que ellos tienen recuperada. Unas 3 semanas antes de que comience todo este conflicto, se incendia ese puesto de gendarmería. Y gendarmería aduce que se escuchan disparos por parte de la comunidad. El tema es que los peritajes en ningún momento indicaron de que haya sido un accionar externo que ya haya prendido fuego. Tenemos que tener en cuenta que las casillas que le dan a las personas de gendarmería no son de alto nivel, no estamos en Estados Unidos. Gendarmería no tiene exactamente la infraestructura ni los equipos de última generación. Muchas veces son equipos viejos que vienen de la década del 60, 80 y están ahí, y los utilizan, los repintan y siguen andando, ¿sí? Asimismo en el sur ocurre que no tienen para darles camperas, para que veamos la situación que vive la gente de gendarmería, ¿no? El presupuesto que tienen, las armas que tienen son vetustas, viejas, hablando con personas de gendarmería. Hay muchas personas de gendarmería que ven toda esta situación y no están de acuerdo para nada. Mientras yo me acercaba a la comunidad, había postas de gendarme cortando la ruta, yo les explicaba que era periodista, charlando con ellos, después que unas 40, 1 hora, 2 horas, eran varios postas para poder llegar, muchos me decían, realmente es una pavada lo que están haciendo. Primero, porque este lugar estaba reabandonado. Segundo, no molestan a nadie y los que estamos cortando la ruta somos nosotros. O sea, lo que pasa es que el poder que quiere generar este accionar es un poder económico y un poder político, en este caso de la derecha, que necesita generar la idea de enemigo interno. Y volvemos, ya que está tan de moda, si vemos la película 1985, ¿sí? Todo este enemigo interno que se genera en la dictadura sigue creándose en distintas sociedades, en distintos países de Latinoamérica, y en la Argentina la derecha necesita la creación del enemigo interno para tener fondos para poder armarse. Y es grave lo que pasa, porque por ahí uno estando en Buenos Aires, allá uno de La Plata, ¿no? Pero sí, perdón que te corte, pero entonces en realidad no incendiaron propiedades privadas como decían en el periodismo, porque hubo varios medios que decían que había incendiado casas privadas de personas que habían hecho su casita, eso por lo menos lo que decían los periodistas, ¿no? Entonces todo eso es mentira. Y eso tiene un trasfondo. El que denuncia eso, la única persona que estaba denunciando eso es Diego Frutos. Diego Frutos está alineado con la derecha y mientras él habla en los medios como el pobre vecino con su pequeña casita, cena y toma café en Buenos Aires con Patricia Bullrich. Yo nunca tomo un café con Patricia Bullrich, ni lo tomaría, pero podría sentarme a charlar con ella para decirle mi posición y pensamiento. Pero digamos que Diego Frutos está asociado a una empresa que es Remax en Bariloche, la cual quiere esos predios para poder venderlos. Diego Frutos no es el vecino que tengo yo acá cortando con la bordeadora. Diego Frutos es una persona que tiene un capital muy interesante y que tiene asociación con capitales de Estados Unidos que quieren
comprar territorio en la Patagonia. Hay un negocio inmobiliario detrás de todo. Por eso tiene tanta llegada y por eso mismo ahora tiene una denuncia por parte de Policía Federal Argentina, porque mientras estaban efectuando el operativo, él fue y se metió. Le dijeron desde Policía Federal que no podía ingresar, él ingresó igual al lugar donde estaban, que no había nada, estaba la Policía Federal, habían detenido ya a las mujeres y a los niños, los pocos hombres se habían replegado hacia las montañas, y Diego Frutos ingresó, hizo un video que se hizo viral, donde dice, acá estuvo John Esguala, acá vivía, acá tomaba, y en uno de los predios que es una casa que pertenecía a ese parque, a ese complejo. Diego Frutos vive en otro lado, en Bariloche, y vive en un lugar y en una casa que ojalá todos pudiéramos tener, y en esta Argentina que es tan compleja, algunos ni siquiera pueden llegar a tener un pedacito de tierra. Bueno, Diego Frutos tiene un capital que no todos podremos llegar a tener, ¿sí? Por eso hay que tomar con pinzas lo que dice. Y en este momento está procesado por intervenir mientras el accionar de la Policía Federal estaba en el lugar. Para que se den una idea de quién es Diego Frutos. Mientras no podían pasar reporteros, no podían pasar ambulancias, la gente que vive en la zona tenía tendida, yo pasé después, cuando terminó todo, tenía tendida la ropa afuera, había gente que estaba afuera prendiendo fuego como para hacer un asado. O sea, el núcleo era ahí, el problema era solamente con la comunidad. Uno hace 400 metros y hay una casa, y si ahora pasamos y pudiéramos ir, hay personas viviendo tranquilamente con chicos que van a la escuela. O sea, no es que la comunidad atacaba constantemente. Frente a la comunidad hay un lago que es el lago Mascardi. Yo mismo he ido con mis hijos a tomar mate y se llena los fines de semana de personas con auto y no hay una sola denuncia de un vehículo que haya sido vandalizado por la comunidad. Entonces, hay que tomarlo. Una cosa es la realidad que se vive acá y otra cosa es la denuncia en los medios que se hace. Diego Frutos tiene una alineación hacia la derecha, tiene propiedades en Bariloche y vaya a saber dónde más, pero es una persona que tiene cierto poder capital y está relacionado con los negocios inmobiliarios en Bariloche. Y Bariloche es una zona de alto valor inmobiliario y la Patagonia es una zona de alto valor inmobiliario donde lamentablemente los que compran son extranjeros. Eso es para tener en cuenta. Es desgracia, ¿no? Te toca a vos, Luisito. Primero, la verdad lo felicito el trabajo de investigación que hiciste, José, y yo lo llamaría esto contraperiodismo, porque gracias a Dios existe la internet y nosotros humildemente, por ejemplo, desde nuestro canal, a los que podemos acercamos esta información, que si no, no hay otra manera de ver un lado B de la ciencia ficción en la cual vemos en los medios tradicionales, ¿no? Es muy difícil. Y encima, sumidos en nuestra rutina cotidiana, en esa vorágine de estar endeudado, fíjate que la gente prácticamente no tiene tiempo para pensar. Entonces yo te agradezco este primer programa, porque vamos a tener más, para acercarnos más a la realidad, ¿no? Yo te agradezco mucho y te felicito por el trabajo. Bueno, gracias. Y hay algo que hay que tener en cuenta que no se tiene. ¿Saben qué pasa? Que no tenemos tiempo, como decía Rubén. Y no nos detenemos a leer. La cultura de la lectura se eliminó. Aníbal Fernández en el boletín oficial genera y crea un comando unificado de fuerzas con 250 efectivos. Son más, porque tienen que pensar que son 250 personas que todavía están en la zona, que se van rotando. Entonces son alrededor, yo hablaba con gente de parte de este comando unificado, presentándome como periodista y charlando con ellos, ¿no? Hay que entender que muchas de estas personas que vienen acá reciben órdenes, lamentablemente las tienen que seguir. ¿Sí? Esto no es un accionar en contra de las fuerzas, esto es concientizar que ellos también son utilizados, porque les dan órdenes y las tienen que seguir.
no es poner de un lado o del otro. Es la sociedad que está siendo manipulada en su totalidad por intereses económicos extranjeros. Hablamos de jueces que hay que decirlo, la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, actúa de una forma inentendible dentro de la jurisprudencia argentina. ¿Tendrá sus razones? Lógicamente, pero no se entiende por qué encarcela a personas, no recuperan su libertad. Hay una persona que es la Machi, en este momento, de la comunidad, que sigue detenida, que está haciendo una huelga de hambre. Es algo que está medio visibilizado por los medios, porque la noticia ya pasó. Vieron que ahora es la noticia del consumo, la inmediatez. Pero estas personas siguen 4 personas detenidas, están haciendo una huelga de hambre, pero no es noticia, porque a los medios no les importa eso. Entonces hay una situación muy grave. Sí, lo que pasa es que el tema que sigue siendo nos llevan de las narices como quieren y desgraciadamente la caja boba, como siempre hablamos, te lleva para donde vos o ellos quieren, digamos, ¿no? Y no te dicen la realidad y no te dicen la verdad. Por eso la idea siempre de nosotros de tratar de informarle a nuestros pocos seguidores, muchos seguidores, ojalá que se sumen más, para que entienda de que esto es lo que está sucediendo en el sur, en nuestra Argentina, y también los wichis en el norte, ¿no? Que también hay otras comunidades que también tienen sus problemas, que en algún momento hemos tenido también una entrevista con ellos. Realmente creo que no tienen la magnitud de la gente de lo que está sucediendo. Entonces, por eso está bueno que esta aclaración y este informe que nos estás dando, que es sumamente riquísimo, porque otro de los periodistas, o el mismo que vos nombrabas, que decía que bueno, que estaba John Wallace ahí, que él estaba ahí, supuestamente, y yo no lo vi en ningún momento, las imágenes que mostraban no estaba él, y yo creo que tal vez estaría como vocero en algún lado, pero no en esta supuesta toma que hablan, ¿no? Ahora, el gobierno en sí solamente manda y no habla con la comunidad, o sea, con la comunidad mapuche no quieren tener un diálogo, me parece a mí, ¿no? No, hasta ahora se han intentado generar mesas de diálogo. Los representantes de las comunidades siempre están abiertos a dialogar. Hay que entender algo, que ellos el diálogo lo toman como algo muy importante, ¿sí? Jamás se han negado a una mesa de diálogo, pero la experiencia y los hechos indican que las mesas de diálogo no sirven para nada. ¿Por qué? 2019, los Quenquentreu, se hace una mesa de diálogo, un fiscal de acá de Bolsón, Arrién, porque hay que nombrar con nombre y apellido, convoca a una mesa de diálogo. 24 horas después, 2 sicarios relacionados con Arabela Carreras, que es la gobernadora de Río Negro, y relacionados con el Ministerio de Seguridad de la provincia, ingresan a la LOF como civiles y asesinan a quemarropa a un joven. Y a otro le disparan en el pecho. El joven que le disparan en el pecho aún está vivo, con consecuencias. El otro joven que le disparan en la cabeza muere. Estas personas, estos sicarios, que está demostrado que tienen relación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que tuvieron relación y había un corte por parte de la policía provincial, que no podían pasar agua. Había un juez que dictaminó que no podían pasar ni siquiera agua, no se podía pasar, no había forma. Cruzaron toda esa valla policial con armas, llegaron hasta donde estaba la comunidad, se acercaron 2 jóvenes que le preguntaron qué hacían ahí, porque pensaron que estaban cazando o se habían perdido o algo, y dispararon, asesinando a un pibe. Hoy están pidiendo prisión domiciliaria y están en un círculo donde están estirando y donde el poder los está
apañando para que no salga hacia afuera toda esta información. Eso generó la mesa de diálogo ante la situación de los que entran. Entonces, las comunidades, cuando le hablan de mesa de diálogo, ellos van y se sientan y hablan, pero saben que termina en represión, saben que termina en muerte. La Los Blasken Winculmapu, ahora en noviembre, el 22 de noviembre, es el aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. Lo asesinó por la espalda el grupo Albatros y todavía no hay nadie imputado, no hay nadie detenido. Hoy hay mujeres, hoy en una Argentina que está cambiando, en una Argentina que está abierta a otro pensamiento, donde el feminismo está presente. Es extraño también que los grupos feministas no estén pidiendo por la liberación de estas mujeres, que estén pidiendo por la liberación de esta joven que es una machi, y está en huelga de hambre y está detenida y sigue detenida. O sea, solamente APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y un par más de asociaciones de derechos humanos se expresaron en contra de esta detención porque es totalmente irregular. Pero no ha salido grupos ni movilizaciones a tratar de detener esta aberración. Porque no pasa en Buenos Aires, porque no pasa en las grandes urbes. Y el tema acá es importante porque esto es un experimento que están haciendo. El boletín oficial habla de un comando unificado móvil con recursos ilimitados. La palabra móvil y recursos ilimitados implica que lo pueden llegar a accionar, porque ya está creado acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco. Y que hoy esté contra las comunidades no significa que mañana esté contra un trabajador o cualquier persona que quiera levantar la voz pidiendo una causa justa. Y no es hacer futurología, son cosas que hemos vivido en la Argentina y debemos recordarnos. Nora Cortiñas hace una semana lo decía en una conferencia de prensa. Esto que estoy hablando yo. Nos estamos ciegos, nos estamos olvidando de nuestro pasado. Y si no recordamos, si no accionamos, vamos a volver a repetir ese pasado. Nora hablaba del pasado de la dictadura donde las desapariciones forzadas existían. Y no hace mucho hubo una desaparición forzada que fue la de Santiago Maldonado. Tenemos a niños, y yo le digo niños porque si vemos los rostros de las fotos son niños. Rafael Nahuel era un pibe que iba al secundario y que ayudaba en un comedor en Bariloche y que tenía conciencia social, por eso fue hasta ese lugar. Porque su tía sí se reconoce como mapuche, pero él recién estaba iniciando ese camino y lo asesinaron por la espalda y eso está verificado, legalmente verificado, que fue asesinado por la espalda por un grupo operativo que es el Albatros, que es de prefectura, y no pasa nada. Ahora tenemos mujeres detenidas, una mujer parió y no pasó nada, y encima un tono burlesco. ¿Por qué un tono burlesco? Para la sociedad. Después salen los jueces a decir que no había méritos para su detención y que deben darle libertad inmediata. Y todo lo que ocurre antes, ¿quién lo paga? Bueno, las comunidades están acostumbradas, la sociedad argentina está dormida, me parece que no está viendo el total de lo que está sucediendo, y por ahí lo que tratamos de ver y de hacer es eso, generarles conciencia. ¿Sí? Tal cual. Rubén, ¿tenés alguna pregunta? Sí, no, espectacular lo que acaba de decir José, y yo creo que el mismo modus operandi lo ejecutan en todo el globo. Eso que acabas de decir es fantástico, que es como un experimento a una escala menor que después puedan ser implementados en la sociedad toda. Me hace acordar una entrevista que no me acuerdo a quién era, pero el entrevistado, o en una conferencia que decía, fueron por los negros y no hice nada. Fueron por los judíos y no hice nada. Hoy vinieron por mí, pero ya es tarde. Esto es lo que estamos viviendo. Tal cual, es así. De alguna manera sí. Y es lo que pasa en Latinoamérica, ¿eh? Nosotros lo hablamos en Argentina, hablamos de Bariloche. En Latinoamérica está pasando eso. Si vemos a Brasil, hay una situación de armas en las calles impresionante.
La derecha está queriendo tomar. Ganó Lula, pero Bolsonaro sigue como presidente. La derecha está en Chile. Nos dijeron que Boric era la salvación que venía y se sacó la máscara y mostró que era de derecha. Y acá tenemos a la derecha que quiere tomar el poder. Recordemos que las elecciones son muy próximas en la Argentina y no hay que olvidar de estas acciones porque lamentablemente después nos ponen, no sé, un gran hermano, nos ponen noticias que son totalmente frívolas. O el mundial, porque ahora viene el mundial. Y nos olvidamos como sociedad. Por eso tomo las palabras de Nora y no tenemos que olvidarnos de nuestro pasado, porque se puede volver a repetir. Y lo que decía Nora era interesantísimo, porque dice, y tal vez la próxima vez nosotras no estemos, hablaba por la madre de Plaza de Mayo, por las edades que tienen. Entonces, vayan a la plaza, pedía ella. Así por lo menos recuerdan y se acuerdan de por qué veníamos nosotros. Y hay que tomarlo en cuenta. Hoy lo que pasa en la Patagonia es represión. En este momento, bueno, hay una colega periodista, mientras estábamos haciendo, me mandaba un mensaje que están haciendo un control, por ejemplo, en la entrada al Lago Pueblo, de Policía Federal y Gendarmería, revisando absolutamente todo, pidiendo DNI, revisando absolutamente todos los vehículos, ¿en busca de qué? En busca de nada. Lo que quieren generar es la metodología del miedo, la metodología del no te metas, porque va a pasar algo. El hecho que hayan allanado a un periodista, a un colega en Bariloche, de haber sacado una foto, no es porque va a tener una causa, no va a quedar en la nada lo que le puedan indilgar. La situación es generar miedo. Exacto. Hay una periodista que la nombro porque ella salió a hablarlo, que es Alejandra Bartoliche, que fue amenazada por las fotos que saca. Porque va a las comunidades como yo y otros periodistas de radios comunitarias o vamos a nombrar Revista Cítrica que está presente en la zona y esta fotoperiodista fue amenazada en varias oportunidades y ahora está haciendo toda la cuestión de cómo denunciarlo. Hasta es difícil denunciarlo, no porque no quiera, sino porque a quién, cómo, porque las amenazas son eso, amenazas, va a quedar en la nada, pero la amenaza llegó. Pero también, es complicado para vos como periodista trabajar así porque no tenés la libertad de expresión, no tenés libertad de nada, o sea, los derechos que vos tenés como periodista no les interesa, o sea, ahí está también, están haciendo, digamos, olvido de estos derechos como profesional de la difusión, porque mundialmente como periodista vos podés decir lo que querés, pero acá te están manejando con el miedo para que vos tengas que decir lo mínimo indispensable o nada, o callarte la boca, o no poder sacar una foto, o no poder filmar algo que están reprimiendo a alguien que vos querés ayudar. Entonces, con el miedo y a su vez, como vos dijiste, la manipulación de la gente para que tenga miedo, porque pidiendo documentos, revisando el auto, o haciendo allanamientos cerca de tu casa, viendo que están haciendo cosas, movimientos extraños, y bueno, logran que el temor a decir, no me meto, me quedo en casa, no digo nada, me callo la boca y que se arregle, me lavo las manos, que es lo que prefieren, ¿no? Exacto. Pero bueno, más o menos esa es la situación. Respecto a la figura de Facundo Jones Wala, en este momento no hay indicios en ningún lugar que esté en la Argentina. Él estaba en Chile, se encuentra prófugo por la justicia chilena. Ahora, si él estuviera acá, en la Argentina, ¿qué sistema de control de fronteras que tenemos, ¿no es cierto? También es para pensarlo, ¿no? Porque es un hombre común y corriente, que tiene su conciencia por su comunidad, que le indilgan ciertas acciones que en la Argentina no tiene, por lo menos causas, porque en todas las causas que había en Argentina se dictaminó que era inocente, no tiene causas en la Argentina por ningún motivo.
sí tiene un pedido por Chile que hay que tener en cuenta, que primero le dieron la prisión domiciliaria. Pasó un mes y lo volvieron a quitársela por una cuestión política y le revocaron la prisión domiciliaria y bueno, toma la decisión de entrar en la clandestinidad. Más allá de eso, que puede ser discutible o no, pero pensemos como nación, ¿no? Si una persona puede traspasar la frontera, una persona que no tiene recursos, porque no los tienen las comunidades, lo puede traspasar la frontera argentina, ¿qué queda para los narcos, que tienen recursos ilimitados? ¿Qué quedan para las niñas que son robadas y traspasadas de país en país? Tenemos que tener en cuenta eso. Si en realidad Johnny Wallace estuviera en la Argentina, tenemos que rever como nación qué situación tenemos de vulnerabilidad en las fronteras, porque tenemos recursos ilimitados para ir a reprimir a 4 mujeres y un par de chicos, pero no tenemos recursos para poder contener a una persona, y si pasa una persona, pasa lo que sea. Entonces hay que tratar de ver todo, ¿no? Es así. Tal cual. Yo creo que está todo dicho, Rubén, no sé si que te quedó algo en el tintero. No, fantástico, para cerrar un poco lo que decía José, que en realidad todo esto que estamos viendo, ¿por qué pasa? Y porque quienes están a cargo de la administración, todo es funcional a intereses personales. No importa el interés en común, no importa las leyes de Estado, realmente todo pasa por la ambición de unas pocas personas. Y realmente estamos un poco atados con las manos porque en un momento yo tuve un amigo que incursionó muy poco tiempo en la política y así como incursionó se fue despavorido y dijo, la política me fui porque se trata solamente y pura exclusivamente de deuda de favores. Esta deuda de favores entrelaza al mundo político, al mundo de los jueces y al mundo de la policía. Entonces, realmente la gente, voy a decir algo que no soy un descubridor, lo dijeron muchos cerebros y muchos libres de espíritu durante este último siglo. Hay que unirse y para enfrentar a este poder, porque uno solo es una hormiga contra un tanque. Esta es la situación la cual yo veo humildemente, nada más. Sí. Sí. Lo que pasa es, lo tengo acá a Pablito, que vino de visita a vernos, le preguntaba si quería hacer alguna palabra, pero no, le preguntaba si quería agregar alguna pregunta o algo, pero está ahí el espectador. Pero realmente creo que es un poco la situación que se vive prácticamente en América Latina, esta situación política, que en algún momento, si querés, José, lo vamos a charlar también, porque el tema político en América está complicado. Como me dijiste, bueno, ganó el Lula, pero hay que ver también de lo que hay detrás. Acá en Argentina ya se vienen las elecciones. Es un tema también interesante para poderlo conversar antes de que vengan las elecciones acá y poderlo charlar contigo, a ver qué análisis podemos hacer al respecto, si es que te gusta el tema, ¿no? ¿Te interesa el tema? Sí, puede ser. Es posible. Dale. Hay que tener en cuenta. ¿Se escucha? No. ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Que me llega ahora este pensamiento y lo comparto con ustedes. Nosotros hablamos de esta nación mapuche y el miedo a que vengan naciones y nos invadan. Hay países que son plurinacionales. Un ejemplo es Bolivia, y me pueden decir, no, pero Bolivia, no quiero saber. Bueno, en Europa, Yugoslavia es una nación plurinacional. Son naciones donde hay repúblicas, donde hay
varias naciones dentro de ella. Es posible esto, y no se destruyó. Son países del primer mundo. Hay que tener en cuenta eso. Y después algo que es muy importante de entender es que nosotros hablamos de la República Argentina, y la República es la res pública, es la cosa pública, ¿sí? Y hoy por hoy no existe la República, existe la res privada, que es la cosa privada. El problema es que no lo podemos ver, y estamos amparados por esta situación. Todo nuestro territorio ha sido adquirido por empresas privadas. Entonces, tal vez nosotros como sociedad tendríamos que entender que tenemos que recuperar también territorio, porque la mayoría de los kilómetros cuadrados de la Argentina pertenecen a empresas privadas. Hablamos de una base en Neuquén, China, hablamos de una represa en la Patagonia, China, hablamos de inversiones chinas que vienen, pero a cambio de, hablamos de extranjerización de la Patagonia, hablamos de empresas como Nidera, que no es argentina, tiene inversiones chinas y más del 52% es de China. Y Nidera, quien es dueño de Nidera es dueño de las semillas en Argentina. Miren qué importante. Y quien es dueño de las semillas nos indica qué sembramos y qué no. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Cómo cuando nos hablan de nos están invadiendo las comunidades, sí, nos están invadiendo, pero no son las comunidades. Las comunidades piden algo que está dentro de los derechos, dentro de la jurisprudencia argentina y dentro de las leyes de nuestra Constitución. Y la Constitución también dice que tenemos derechos, y entre ellos es a poseer un pedazo de tierra y una vivienda digna y educación para nuestros hijos, y eso cada vez estamos más lejos. Les cierro con eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, José, agradecido por esta aclaración que la necesitábamos nosotros y también la audiencia, los seguidores. No sé, Rubén, ¿querés agregar algo? No, agradecerle, gracias por este curso intensivo, te agradezco mucho, y bueno, y que Dios te me bendiga mucho, hermano. Gracias, José. Gracias. Gracias. Ahí saluda a Pablito. Un abrazo grande. Un abrazo.